Hola, buenas, estimados usuarios de Revit, esperando estén bien. En este video vamos a revisar brevemente qué es una tabla de planificación y para qué se usan. Dentro de nuestro software Revit, Schedule o tabla de planificación no es más que una vista más dentro de nuestro archivo Revit, así como una vista 3D, una vista en planta o un corte o sección. Nuestras tablas de planificación son visualizaciones del modelo en formato matriz similar a Excel, en donde sus filas son nuestros elementos de interés o ejemplares de cierta categoría. En este caso estamos revisando muros, y nuestras columnas nos indican datos o parámetros de estos muros que nosotros necesitamos extraer información. Por ejemplo, en este caso nos interesa la restricción base, separarlos por nivel y el área de cada uno de estos muros. ¿Para qué nos sirven? Como lo comentaba, para obtener información del modelo 3D, es decir, ubicar, cuantificar o extraer cantidades desde los elementos modelados. Te presento unos ejemplos. Ya revisamos nuestra tabla agrupada por nivel de muros, en donde nos interesa ver las áreas de cada uno de ellos. Otro caso de la misma categoría son los muros de contención en la parte posterior. Podría interesar obtener los metros cúbicos de hormigón. Otro es el caso para los cierres perimetrales. Podemos obtener fácilmente la longitud o su peso si es que le agregamos cierto factor de kilogramos por metro lineal. Y finalmente, ventanas. Tenemos la cantidad de ventanas rápidamente, sus dimensiones, recuento. Algo importante a destacar en este caso es que lo que se edita en la tabla de planificación se edita en nuestro modelo. Por ejemplo, voy a editar la altura de antepecho de esta ventana de 53 centímetros, la paso a 100 y ahí se movió la ventana. Por eso recalco que una tabla de planificación no es más que otra visualización de nuestro modelo de información 3D. Para crear tablas de planificación tenemos que ir a nuestra sección de vistas y aquí nos aparece tabla de planificación, donde nos ofrecen 6 opciones para crear. La primera, tabla de planificación o cantidades, que es la más usada, en donde se extraen datos por categorías, como ya lo revisamos. Otros son tablas de planificación específicamente para pilares estructurales, que son todo un tema. Tercer caso, cómputo de materiales, donde obtenemos, valga la redundancia, materiales dentro de la familia, como por ejemplo una escalera de hormigón armado, le puede obtener los metros cúbicos de ella, los metros cuadrados de moldaje o los kilogramos de acero estructural. Otra opción es una lista de planos, en donde podemos visualizar en formato de tabla los planos creados en el proyecto, cambiarle sus nombres, sus contenidos, los números de plano, etc. Bloques de notas que nos permiten ver anotaciones creadas en las tablas, en formato tablas. Y lista de vistas, en donde en una tabla podemos editar nuestras vistas, por ejemplo sus escalas, sus nombres, la numeración, etc. Como en Revit no hay mejor forma de aprender que ejecutando, vamos a ver un ejemplo para constructores. Damos en obra y nos mandan a comprar tuberías de agua potable PPR para el agua fría, solo agua fría. Nos pasan este modelo sanitario en Revit y nos dicen que extraigamos las cantidades de tubería desde acá. Nos vamos al navegador de proyecto, por acá nos aparece tablas de planificación. Clic derecho, nueva tabla de cantidades. Damos clic y nos sale una ventana para seleccionar la categoría. ¿Qué categoría? Nosotros estamos analizando tuberías. Le damos T, bajamos y encontramos tuberías. Aquí podemos cambiar el nombre de la tabla. Agreguémosle tuberías PPR AFR de agua fría. Aceptar. Y nos abren propiedades de tabla de planificación, en donde en primera instancia nos habilitan los campos. ¿Qué son los campos? Vendrían siendo las columnas que vamos a visualizar en nuestra tabla. ¿Qué queremos ver? El tipo de tubería, el diámetro, la longitud y el recuento, en el caso de que exista alguna tubería que sea con más de una con la misma dimensión. También podemos filtrar, agrupar o dar formato, que ya lo vamos a ver. Le damos a aceptar y ya nos creó la tabla, en donde en su tipo nos aparecen todos los tipos: AFR, agua fría; AK, agua caliente; ANE, aguas negras, que nos mandaron a comprar solo agua fría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Filtrar. Aquí están los campos, podemos agregar o eliminar según queramos, pero nosotros ahora vamos a filtrar. ¿Qué vamos a filtrar? Por tipo, solo necesitamos el agua fría. Aquí tenemos distintas formas de comparar y nosotros colocamos que es igual a PPR AK, no, agua caliente; AFR, agua fría. Ese es el nuestro. ¿Y qué más? Lo podemos clasificar o ordenar. ¿Por qué lo vamos a ordenar? Por diámetro, porque siempre compramos las tuberías por distintos diámetros. Le damos diámetro, le agregamos un encabezamiento para identificar qué diámetro es, le agregamos un pie de página con su
su título, recuento y totales, y una línea en blanco para separarlos. Luego nos vamos al formato y para ver o visualizar los totales, nos vamos a longitud y en este sector le agregamos un cálculo. ¿Qué cálculo? Calcular los totales. Le damos a aceptar. Así obtenemos las tuberías separadas por diámetro y con sus respectivos totales. Ahora, algo a verificar siempre y muy importante son las unidades. En los diámetros está perfecto, indica en milímetros. Ahora, la longitud no lo sé. ¿Cómo lo veo? Selecciono la columna, formato de unidad, y aquí me dice utilizar configuración de proyecto. En este caso está en centímetros. Yo no lo quiero en centímetros, me interesa saber los metros, porque las tuberías las venden por metro. Con dos posiciones decimales y la unidad de medida, agregar metros. Aceptar, y ahí está. Entonces, así obtengo que de 13 milímetros tengo solo 0.83 metros. Para 20, 11,18. Para 25, 9,59. 32 milímetros, 14,07 metros. Y para 40 milímetros tengo 7,35 metros. Estoy listo para ir a comprar. Vamos a finalizar el video obteniendo los metros cúbicos que debemos excavar en terreno para poder construir las fundaciones de nuestra misma casa. Limpiando un poco la vista, las fundaciones son los elementos donde se apoya la estructura sobre el terreno. Y para hacernos una idea, lo que nos están preguntando es cuántos terrenos debemos excavar para que quede más o menos como se ve en la imagen, o de esta misma forma. Como antecedentes, dentro de las especificaciones técnicas, se tiene que las fundaciones tienen 40 por 40 centímetros. Es decir, si hacemos una sección en 3D, nos indica que tiene 40 centímetros de ancho, 40 centímetros de alto, y bajo ella se proyecta un emplantillado de 10 centímetros. Además, nos indican que el terreno natural tiene un esponjamiento del 30%. Si revisamos nuestras fundaciones en planta, tenemos esta figura, de forma continua con ancho de 40 centímetros. Ahora, si vamos a ver una elevación, podemos apreciar las alturas, en donde se ven los 40 centímetros de la fundación corrida, bajo ella los 10 centímetros de emplantillado, lo que nos da una altura total de 50 centímetros, desde el nivel de terreno natural, o sea, desde donde tenemos que excavar. ¿Cómo tenemos los metros cúbicos? Yo no voy a medir una a una las fundaciones y después sumarlas, no. Vamos a crear una nueva tabla de planificación. Nos interesa la cimentación estructural y le vamos a dejar el nombre genérico. A aceptar. ¿Qué campos nos interesan? Vamos a buscar el tipo de fundación, de cimentación corrida en este caso, la longitud, la anchura y el grosor. Quizás nos puede servir. Le damos aceptar y ya nos genera una tabla de planificación con todas las cimentaciones estructurales del modelo. Ahora, nos están preguntando solo por la fundación corrida. Estas losas que se presentan acá son losas intermedias que no vamos a excavar, ¿ya? Entonces vamos a filtrar nuestra tabla. En la sección de filtro, por tipo, nos interesa que sea igual a solamente las zapatas corridas de 40 por 40. Le damos a aceptar y ya está, no filtro. Ahora tenemos todas estas zapatas con sus longitudes, anchura y grosor. ¿Cómo a partir de esto podemos obtener el volumen? Nos vamos a las propiedades de tabla. En el apartado de campos, yo puedo añadir un parámetro calculado, es decir, una función. Le doy clic, le agrego un nombre, volumen excavación, que es una fórmula, un porcentaje, una fórmula, la voy a definir. Y su fórmula, ¿cómo la voy a contemplar? Voy a los tres puntitos de acá y aquí me van a arrojar los campos que ya están agregados en la tabla. En este caso voy a tomar la longitud de la fundación, lo largo, le doy a aceptar, lo voy a multiplicar por la anchura, que son los 40 centímetros constantes. ¿Y qué parámetros nos falta para obtener el volumen? Tenemos longitud en metros, anchura en metros, la altura en metros nos falta, ¿no? Y como ya lo vimos, la altura eran 40 centímetros de fundación más 10 centímetros de emplantillado. Nos da 50 centímetros. Multiplicar por 0.5 metros. Le damos a aceptar, y ya obtenemos nuestro volumen de excavación de 8.12 metros cúbicos. Ahora, si volvemos al enunciado, nos decía que el terreno natural tenía 1.3% de emponjamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el volumen inicial, una vez que se excava, tiene un abultamiento, o sea, crece el volumen. ¿Por qué? Debido a que cuando uno lo palea o lo excava con máquina, le ingresan aire o quedan huecos entre los sólidos, por lo tanto aumenta su volumen, su espacio crece. Para ingresar este porcentaje de esponjamiento en nuestro volumen de excavación,
lo podemos agregar directamente volviendo a la fórmula. Vamos a volumen de excavación, le damos en este botón de editar parámetros y volvemos ahí. Y tal cual como una fórmula de Excel, le agregamos un paréntesis y lo multiplicamos por 1.3. El 1 vendría siendo el 100% de este volumen y el 3 el 30% del esponjamiento. Le damos a aceptar y nos aumenta el volumen a 10.55 metros cúbicos. Para cerrar el video, es importante comentar que tú puedes calcular lo que te imagines metiéndole la suficiente creatividad y parámetros de cálculo dentro de las tablas de planificación. Por ejemplo, metros cuadrados de pintura, metros cúbicos de hormigón, kilogramos de acero, metros cuadrados de moldaje, metros lineales de tabique, metros de cable en sistema eléctrico. Una infinidad. Con eso me despido, espero te sirva. Saludos.